Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagio, neumatos. Amén. Pater Gemon, poetois uranois, agiasteeto to onomasu, el feto ge basileia su, geneteto to telemasu, vos en uranoi kai epiges. Tonarton gemon ton epiusion, dos gemit semer, kai apes gemit, taupeile mata gemon, oskai gemeis apecamen, tois opeiletais gemon, me seinenques gemas, eis peirasmon, a la rusa y gemas, apo tu poneru. Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagio, neumatos. Amén. Delta prima, el adjetivo. El adjetivo como categoría gramatical lo conocemos todos porque forma parte de nuestra lengua. Debo decir, sin embargo, que en la lengua griega, aunque no lo encontramos, no es lo más usual. O sea, no vamos a estar viendo tantos adjetivos como de costumbre nosotros utilizamos en nuestra lengua. Y de hecho, la lista de adjetivos tampoco es una lista abarrotada. ¿Se acuerdan que en los vocabularios, sobre todo desde la lección tercera en adelante, yo fui señalando algunos adjetivos que, comparándolos con la lista de sustantivos o de verbos, realmente eran pocos? A veces eran 4, a veces eran 3, a veces eran 2, no eran muchos. En esa lista que está en el vocabulario y que ustedes estudiaron, aparecen adjetivos de diferentes maneras. Por ejemplo, encontrábamos adjetivos que estaban separados como si fueran un sustantivo, lo encontramos de una manera con otras dos terminaciones. Y otros adjetivos que encontramos nada más el adjetivo esencial y otra terminación. Eso todo tiene una lógica y eso todavía no lo hemos estudiado y es lo que pretendo mostrarles en el día de hoy ya para afrontar y manejar bien ese tema. Pero antes definamos un poco lo que es el adjetivo. En todo caso, el adjetivo es una de las partes de las categorías gramaticales. Y lo que se dice vacilarmente es que es la que califica al sustantivo, pero eso es decir poco, porque el adjetivo no solo califica un sustantivo, puede calificar otras cosas. Por ejemplo, podría calificar un pronombre. Tú eres bello, por ejemplo, o tú eres bueno. Podría hacer el ejercicio de calificar también, poniéndose en posición de un predicado, se convertiría en un predicado de tipo nominal. Ciertamente se encuentra en estrecha relación de aquello que califica. Y cuando yo digo estrecha relación, significa que debe concordar con aquello que está calificando. Si es un sustantivo, los sustantivos tienen caso, tienen género y tienen número. Por tanto, el adjetivo tendrá que tener un caso, un género y un número. Diciendo eso, entonces entendemos que el adjetivo es una categoría gramatical variable, como lo es el sustantivo. Recuerden que hay categorías invariables como el adverbio, la conjunción, la preposición y la interjección. Cambio, esta es una categoría variable que, como el sustantivo, es sujeto o está sujeta a declinación. Y si está sujeta a declinación, entonces tenemos casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo en sus diferentes números. Ahora, la cuestión acá es definir cómo funciona realmente el adjetivo. ¿Hay adjetivos de primera declinación, de segunda declinación, de tercera declinación o cómo realmente funciona? Queridos muchachos, si tenemos 3 declinaciones para los sustantivos que hasta el momento seguimos estudiando, ya hemos hecho la primera y la segunda. De la primera nos queda faltando un tema que son los adjetivos contractos. Yo a eso no he querido llegar con ustedes todavía, porque es digamos, una cuestión muy pequeña dentro del tema del griego, pero que se puede presentar y los veremos más adelante. Pero casi hemos visto en su totalidad la primera declinación, la totalidad de la segunda declinación, y seguimos en camino de seguir construyendo la tercera declinación. Yo les decía que es una declinación bastante larga. La próxima lección que tengamos, tendremos también otro tema más de la declinación. Entonces, acá los adjetivos no tienen 3 declinaciones.
pero los gramáticos suelen dividirla en dos clases. ¿Y cómo se llaman esas clases? Primera clase y segunda clase, pues no es muy creativa la cosa. Los adjetivos de primera clase, ¿cómo se construyen? Son aquellos adjetivos que para declinarse van a seguir la segunda y la primera declinación. Segunda y primera declinación. Entonces, miren que para poderlos ver los adjetivos era absolutamente esencial, al menos en el orden que yo trabajo esto, ver la primera y la segunda declinación. Absolutamente esencial. Sin eso, pues lo de los adjetivos no es fácil construir. Y los adjetivos de la segunda clase también van a seguir la primera declinación, pero van a seguir en vez de la segunda, la tercera declinación. Supondrán ustedes que nosotros vamos a trabajar los de primera clase, es decir, aquellos que siguen la segunda declinación y la primera, y después empezaremos a trabajar los de segunda clase. Al menos en esta parte de la lección vamos a trabajar los adjetivos de primera clase. Los de segunda clase serán tema de la siguiente lección, para que no nos abarrotemos con todo el discurso. No es nada complejo, sobre todo cuando hablamos de los adjetivos de primera clase. Es un poco más complejo cuando hablamos de los adjetivos de segunda clase, porque si dependen de la tercera declinación, ¿qué pasa con la tercera declinación? Hemos estado por mucho tiempo trabajando esa tercera declinación y hemos visto cuánto paradigma hay de la tercera declinación. Entonces, eso mismo hay que decirlo de los adjetivos. Los adjetivos van a funcionar dependiendo del tema, de cómo termine el tema en la segunda clase. En cambio, en los de primera clase no tendremos ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, por ejemplo, la primera y segunda declinación y basta tener un tema y agregar terminaciones. Eso es básicamente lo que vamos a realizar en el día de hoy. Pero para complicar un poquito las cosas y para que nos ejercitemos también con el vocabulario y con las cosas que hemos estudiado, pues yo los invitaré no solo a declinar, sino ya a hacer ejercicios, para que esos ejercicios nos ayuden a nosotros a ir, por ejemplo, formulando sustantivos que están calificados por un adjetivo. Vamos a decir alguna otra cosa más. Entonces, tenemos básicamente dos clases. Todas las gramáticas nos ofrecen dos clases, primera y segunda clase. Pero estas clases, queridos muchachos, también tienen algunas divisiones dentro de sí. ¿Cuáles esas divisiones son o qué divisiones existen? No son divisiones complejas. Estas divisiones nos van a ayudar a comprender por qué en el vocabulario mío, en el que yo les doy buenos diccionarios, algunos adjetivos aparecían con 3 cosas y otros en cambio con 2. Esto nos lo va a ayudar a entender. Entonces, dentro de cada clase, o sea, en la primera clase, pueden existir adjetivos con 3 terminaciones y adjetivos con 2 terminaciones. En la segunda clase también pueden existir adjetivos con 3 terminaciones y adjetivos con 2 terminaciones. Esa es la división, o sea, la misma división para cada clase. El adjetivo de primera clase, ¿en qué se divide? En adjetivos con 3 terminaciones y con 2 terminaciones. Y los adjetivos de segunda clase, ¿en qué se dividen? En adjetivos con 3 terminaciones y en adjetivos con 2 terminaciones. Comencemos entonces adjetivos con 3 terminaciones. ¿A qué me refiero? Son aquellos que tienen una declinación para cada género. O sea, hay una declinación para lo masculino, para el género femenino y para el género que es neutro. Entonces tenemos las 3 terminaciones evidenciadas, discriminadas. Atención, cuando seguimos el género, cuando se trata del género femenino, siempre vamos a utilizar la primera declinación en los adjetivos con 3 terminaciones. Repito, en los adjetivos con 3 terminaciones siempre vamos a utilizar la primera declinación femenina. En lo referente a los otros 2 géneros masculinos y neutros, vamos a tener en cuenta 2 cosas. ¿Cuáles 2? Miren que esto está 2 cosas que se dividen en 2 y 2 que se dividen en 2. Todo es perfecto, digámoslo así, desde el punto de vista del 2. Entonces, ¿cuáles son las 2 consideraciones que vamos a hacer? Esto no es difícil, esto es simplemente estructurando el contenido y ya después con la práctica del ejercicio eso queda en la mente. Rebobino. Tenemos 2
clases de adjetivos, primera y segunda. Cada clase tiene un grupo de adjetivos que pueden tener 3 terminaciones o 2 terminaciones. En los que tienen 3 terminaciones, nosotros siempre vamos a formar el adjetivo femenino con la primera declinación femenina. Pero en lo que respecta al masculino y al neutro, vamos a tener en cuenta 2 posibilidades. ¿Cuáles son esas 2 posibilidades? La primera, cuando el masculino y el neutro usen la segunda declinación, estos van a pertenecer a la primera clase de adjetivos. O sea, para los adjetivos de primera clase que tengan 3 terminaciones, vamos a utilizar para el masculino y el neutro las terminaciones de la segunda declinación masculina y neutra. Entonces, yo aquí les he traído 2 términos que tenemos en nuestro vocabulario. El primero, agapetos, agapete y agapetón. Amado, amada y amada. Esas son las 3 terminaciones. Hay una terminación para el masculino, observen, agapetos, como el nominativo huios. Si yo digo, oh hijo, ¿cómo debería decirlo en griego? Huié. Si yo quisiera decir, oh amado, amado es un adjetivo, ¿cómo lo dirían ustedes? Agapete. Mire, es utilizando la segunda declinación y sus terminaciones, ahí tenemos la declinación. Tenemos el femenino agapete. Observen que termina en eta. Atención, muchachos. Agapete, en eta. ¿Qué declinación estamos siguiendo para los femeninos? La primera, pero observen que funciona exactamente los mismos términos. Observen acá, antes de esa eta hay una tau. ¿Eso qué significa? Exactamente, estamos utilizando el alfa impura y recuerde que nosotros tenemos variaciones, alfa impura breve, alfa impura larga. En este caso tenemos una declinación agapete, si es nominativo desde el principio se volvió impura, o sea, hay una eta. Los principios que vimos allá funcionan también acá. Y tenemos agapetón, neutro de la segunda declinación. Entonces, la segunda declinación la vamos a utilizar para el masculino y para el neutro. Y observen, ¿en qué se refiere a 3 terminaciones? Tenemos una, tenemos 2 y tenemos 3. Esas son 3 terminaciones, ¿ok? Otro ejemplo, también muy conocido, haagios, hagia, haagio, que significa santo. Observemos que también tenemos una terminación, 2 terminaciones, 3 terminaciones. También en gramática se le conocen como salidas. Adjetivos a 3 salidas o a 2 salidas. Yo aquí voy a dar el término terminación, a 3 terminaciones, a 2 terminaciones. O sea, para referirnos que ese adjetivo puede terminar en cada uno de los géneros, ¿ok? Repito, en los adjetivos a 3 terminaciones, el femenino siempre lo formamos con la primera declinación femenina. Cuando hablo de la segunda declinación para el masculino y el neutro, estoy hablando de los adjetivos de primera clase. Si en cambio, muchachos, para el masculino y el neutro utilizo la tercera declinación, entonces nosotros vamos a estar ante los adjetivos de la segunda clase. ¿Me hago entender? Exacto, tenemos las 3 mismas salidas, estamos con 3 salidas siempre. Y las 3 salidas las vamos a ver enseguida en una palabra que ustedes se aprendieron en un vocabulario y que era como muy difícil, como rara. Esta palabra, ¿se acuerdan? Humilde, apacible. Praius, que tiene la diéresis para separar el diptongo, alfa y ipsilon. Entonces quería, praius sería el masculino, praiu sería el neutro. En cambio, observen, por ejemplo, la terminación femenina. Para a. Mire, termina en alfa. ¿Qué le precede al alfa? Iota. ¿Qué le precedía, por ejemplo, en Hagía al alfa?
Una y otra, o sea que es en alfa pura. Entonces seguimos la primera declinación para el alfa pura. Mire, estamos utilizando entonces en el femenino, sea de la primera clase, sea de la segunda clase, eso sí, a 3 terminaciones, la primera declinación femenina. ¿Eso queda claro? Si no queda claro, me pueden decir con toda tranquilidad. En cambio, para lo masculino y lo neutro, eso depende. Para los adjetivos de primera clase, utilizaré la segunda declinación y para los adjetivos de la segunda clase, utilizaré la tercera declinación. O sea, ese es los adjetivos de segunda clase, porque utilizan la tercera declinación, se hace un poquito más complejo. Porque miren que este modelo, nosotros todavía, perdón, el modelo neutro y masculino todavía no lo hemos visto ni siquiera dentro del ejercicio de nuestras declinaciones. No hemos llegado todavía allí. Por lo cual, entonces yo me tomo un poquito de tiempo todavía para ir viendo en las otras lecciones. En cambio, en esta lección veremos todo lo que tiene que ver con los adjetivos de la primera clase. Y de verdad que es una lista todavía más grande de adjetivos que una vez entendido el mecanismo de esto, entonces cualquier adjetivo que se me aparezca y cumpla con estos rasgos de la primera clase, pues se pueden tranquilamente declinar porque ya lo sabemos. En cambio, los de segunda clase, pues tendremos que todavía hacer un poquito más de, digamos, de fatiga intelectual. Entonces, aquí tenemos los de 3 terminaciones. Observen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso significa que para cada clase de adjetivo, primera clase y segunda clase, siempre tendremos adjetivos a 3 terminaciones. Una para el masculino, una para el femenino, otra para el neutro, y la del femenino siempre va a seguir la primera declinación femenina. Va a variar en los casos del masculino y del neutro. Si sigue la segunda declinación, siguen la primera clase, y si siguen la tercera declinación, siguen la segunda clase. Hemos dicho entonces, me devuelvo, perdón, a la parte anterior, adjetivos con 3 terminaciones, pero también la primera clase y la segunda clase pueden tener adjetivos con 2 terminaciones. La cuestión acá es que la declinación del masculino y del femenino va a ser única, va a ser una. Y la del neutro va a ser otra. Miren la diferencia, 3 terminaciones, tenemos una declinación para cada género, una para el masculino, una para el femenino y una para el neutro. Aquí, en cambio, en los adjetivos con 2 terminaciones tendremos una sola para el masculino y el femenino y otra para el neutro. Eso es lo que significa a 2 terminaciones. Y dentro del vocabulario habían algunas palabras, entonces yo también las traigo acá como para que las observemos, incluso de cada una de las clases. Vamos a mirar entonces las 2 posibilidades. Así como la de 3 terminaciones tenía 2 posibilidades, también la de 2 terminaciones tiene 2 posibilidades. Primera posibilidad. Cuando siguen la segunda declinación, pertenecen a la primera clase. O sea, palabras simples. La primera clase de adjetivos dependen de la segunda declinación. Solamente que hay que dirimir entre si es de 3 terminaciones o si es de 2 terminaciones, porque como decíamos anteriormente, de 3 terminaciones, entonces yo voy a utilizar la segunda declinación para el masculino y para el neutro, mientras que el femenino utilizamos la primera declinación. Pero aquí se trata de, atención, de 2 terminaciones. Miren el ejemplo que tenemos, jamartolos, jamartolón. ¿Qué conclusión creen ustedes que hay acá? Miren, jamartolos, entonces, es una terminación que corresponde a qué declinación. A la segunda, ¿y de qué género? Pero también en este caso lo vamos a utilizar para el femenino. Recuerden que en la segunda declinación también hay palabras femeninas. Recuerden la palabra jodos, camino, por ejemplo. Jodú y termina en G. Entonces, es admisible que os pueda significar en este caso algo masculino o algo femenino.
porque eso lo permite el género de la segunda declinación masculina. Nosotros no teníamos allí solamente palabras masculinas. Entonces aquí entendemos, espero que entiendan por qué decimos a dos terminaciones, porque hay una para el masculino y femenino y otra para el neutro. Entonces la primera es para masculino y para femenino y la otra es para el neutro. ¿Eso es claro? Bien. Muchachos, ya se puede, si de pronto logran ir asimilando esto, se puede ya relacionar entonces la segunda posibilidad. Se declinan según el modelo de la tercera declinación. O sea, aquí ya vamos a tener la tercera declinación y estos pertenecerían a los adjetivos de segunda clase. Eso quiere decir que los adjetivos de segunda clase tienen ese modelo de construcción a través de la tercera declinación. Si es a tres terminaciones, como lo he expresado antes, entonces masculino y neutro, según la tercera declinación, y femenino, según la primera. Pero si es a dos entradas, como ustedes ven en esta palabra, elemon, tenemos acá la intervención de la tercera declinación. Llegaremos a esto y lo estudiaremos bien. Observen en todo caso que hay dos terminaciones. O sea, cada clase de adjetivo tiene o tres terminaciones o dos terminaciones. La primera clase se basa generalmente en la segunda declinación. La segunda clase se basa generalmente en la tercera declinación. Y el femenino es como el comodín. Porque tanto en la primera clase y en la segunda clase hablamos de la primera declinación femenina a tres terminaciones. Pero en los que son de dos terminaciones, siempre la primera terminación se va a referir a lo masculino y a lo femenino. Recuerden que un adjetivo se aplica de acuerdo al género que está calificando. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Hagamos un pequeño ejercicio de intuición. Basémonos en la palabra jamártolos. ¿Cómo diríamos hombre pecador o pecaminoso? Anthropos jamártolos, si lo dejamos en nominativo, ¿no? Y si yo dijese camino pecaminoso, ¿cómo lo diríamos? Jodos jamártolos. Jodos es femenino, pero jodos jamártolos. Y si cambio las cosas mejor, ¿se acuerdan cómo se dice madre en griego? De la meter. ¿Y cómo digo madre pecadora? Meter jamártolos. Pero pongámoslo un poquito como más hacia el lado en donde empecemos a ver más la diferencia, queridos muchachos. La verdad pecadora, digamos que existe una verdad pecadora pecaminosa. ¿Cómo se diría verdad pecadora? Aletheia jamártolos. Mire, la primera palabra, el sustantivo, termina en alfa, aletheia, y el adjetivo termina en os. La concordancia no está en la forma. La concordancia está en el género de cada una de esas palabras. Aletheia es femenino y en este caso jamártolos es la manera femenina de esa palabra. Verdad pecaminosa. ¿Se acuerdan de la palabra mujer? Gyne, ¿cómo se diría mujer pecaminosa? Gyne jamártolos. También, como veremos más adelante, yo podría construir lo mismo con artículos. Tendría que colocar un artículo a cada elemento. G, gyne, G, jamártolos. Es raro, ¿no? Pero entonces nosotros no nos podemos dejar confundir por la terminación, sino que esa es la concordancia. Entonces, hay que aprender vocabulario. Ya sabemos nosotros que jamártolos tiene una única forma, sea para lo masculino, sea para lo femenino. Y por eso siempre vamos a tener esa clase de terminación. Esto es claro para todos. Dicho esto, entonces adentrémonos en los adjetivos de la primera clase. Esto ya lo pueden construir ustedes tranquilamente. Sin embargo, yo quiero hacer el ejercicio de construcción que también nos sirve para nosotros como ejercicio de repaso. Entonces,
simplemente para que recordemos y recapitulemos, aunque esto ya lo he repetido un par de veces acá. Adjetivos de la primera clase, epsilon prima. Adjetivos de la primera clase, recuerden que son aquellos adjetivos que van a seguir la primera declinación sí o sí para el femenino y la segunda para el masculino y el neutro. Vamos a empezar con los adjetivos de 3 terminaciones o de 3 salidas, que son los más, digamos, comunes, las construcciones más clásicas con las que no hay ningún problema. Y les propongo que sigamos el término agazos, agacé, agazón. Aquí vamos simplemente a recordar. No hay mucho más que hacer. Yo creo que vamos a hacer no nos da tiempito para más por el momento, pero lo vamos a hacer con ejemplos. Así, recuerden, nosotros vamos a intentar recuperar un poquito el vocabulario que tenemos y haciendo las mezclas correspondientes. Porque recuerden que los casos también intervienen acá, o sea, cada caso tiene una terminación. Entonces, el adjetivo también asume la terminación del caso, si son acusativos, si son vocativos, etcétera, ¿ok? Entonces, comencemos con agazos, agacé, agatón. Así aparece en el diccionario. Yo en los primeros vocabularios colocaba todo, agazos, agacé, agazón, pero ya es hora de que los veamos como en el diccionario, así está. Os, on. En otros casos hay diccionarios que omiten esto, perdón que lo haga así, y colocan simplemente, por ejemplo, el número 3 acá, diciendo eso es un adjetivo a 3 terminaciones, o el número 2, diciendo que es un adjetivo a 2 terminaciones. Prefiero yo los diccionarios que nos colocan las cosas más completas porque eso evita un poquito de ambigüedades a la hora de declinar. Comencemos entonces con este. Vamos a comenzar con el nominativo singular. Tema de agazos, pues ¿sabe cuál es? Agaz, exacto. Y ahora entonces, ¿cuál sería la terminación del nominativo singular? No hay más que decir, eso no tiene como más misterio. Agazos. Vamos a analizar también dónde está el acento. En la última sílaba, o sea que es oxítono. Aquí vamos a aplicar las reglas para palabras oxítonas. Esas reglas para palabras oxítonas que se acentúan en la última, en la terminación, ¿cómo se construyen? ¿Se acuerdan un poco de eso? Si no, en los casos directos y en los indirectos se vuelve perispómena, circunfleja. Aquí vamos a tener ese tipo de cosas. Solo vamos a tener un pequeño detalle para los femeninos, pero no en estas palabras que ustedes van a ver acá, sino en otras palabras. Entonces yo más adelante les hablaré de alguna norma peculiar de la acentuación para los adjetivos, pero solamente cuando se presente pues la variante. Ágathos. ¿Cómo lo traduciríamos esto? Simplemente, bueno, sería el adjetivo. Bueno, eso tiene otros sinónimos, pero utilicemos uno. Bueno, ágathos es bueno. Alguno que me dé un ejemplo con y el otro sin artículo. Es lo mismo, pero simplemente como para que vamos jugando con eso. Algo bueno, dígame en alguna cosa buena. ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón, hijo? Joánthropos, joagazos, aquí tenemos el hombre bueno. Si yo le quito los artículos, también podría quedar anthropos, agathos, hombre bueno, agathos, anthropos, porque hay un poco de juegos también con el orden de las palabras. Agathos, anthropos. En todo caso, lo estoy haciendo así. Todo esto, este ejemplo que estoy colocando, no se preocupe porque hay una serie de modificaciones y de indicaciones, pero las veremos al final. Lo que esto hago como ejemplo, ahorita de poniéndoles con vocabulario, simplemente para poner a hacer las concordancias, pero no siempre va a ser así, a veces hay que hacer otras cosas, pero eso lo vemos después. Por el momento hacemos esos ejemplos así rudimentarios, ¿listo? Bueno, ¿y cómo sería el nominativo plural? Agaz, claro, agazooi. Aquí significa buenos. Algo en plural con buenos. Por ejemplo, yo les propongo a ustedes la palabra profetas. Profetai. Agathoi. Mire que uno termina en ay y el otro termina en hoy. La concordancia no está tanto en la forma, sino en el género. Profetes, profetujo, es de la primera declinación, pero masculina.
¿Qué hace su plural? El profetai. Profetai. Agathoi. Profetas buenos, ¿ok? Vámonos al caso del nominativo dual. Claro, habíamos hecho la omega como parte de esta declinación. Agazo, que significaría dos buenos, pero habría que ver dos buenos qué. Vámonos al caso del vocativo singular. ¿Cómo terminaría? Agace, que significa o bueno. Y se acuerdan ustedes, por ejemplo, en los textos bíblicos tenemos el pastor bueno, aunque no se utilice este adjetivo. ¿Cómo llamaríamos al pastor bueno? Para decirle al Señor, pastor bueno. Nosotros decimos poimen kale, o poimen, aunque el texto bíblico no dice jo poimen jo kailo, jalo, aquí lo estamos llamando, entonces le decimos jo, no podríamos decirlo porque jo es artículo, el vocativo no lo tiene, pero podríamos decir o poimen kale o poimen agase, porque recuerden que estamos haciendo el vocativo. Entonces aquí no tendríamos la intervención del artículo. Bien. ¿Cómo sería el caso del vocativo plural? Agathoi. Seguimos en esa idea de los, en este caso, buenos. Y vámonos al caso dual, que sería como el nominativo. Tenemos nosotros la omega como vocal característica. Agathoi, siempre todos, buenos, lo que sea, ¿no? Bien. Vamos entonces al caso del acusativo singular. ¿Cómo sería la terminación del acusativo singular? Muy bien, Agazón. Recuerden que a un buen, puede ser a un buen amigo también. Yo he colocado bueno, pero puede ser buen, dependiendo de cómo mejor vaya en la traducción. ¿Cómo sería el caso del acusativo de tipo plural? Muy bien, agathus. Mire que seguimos con el acento oxítono, que podría ser a unos buenos angelus, porque recuerda que el término original es ángelos, pero al agregar la terminación muevo el acento, angelus agathus. ¿Qué significaría? A unos buenos ángeles o a unos buenos mensajeros. Muy bien. ¿Y cómo sería el acusativo dual? Pues la misma terminación de los casos directos, solo tiene una terminación, que sería en este caso a dos buenos, lo que sea. Bien, miren que realmente no es difícil en cuanto que simplemente recordar aquello y aplicarlo acá. Lo difícil a veces es concordar los términos, porque las formas a veces no son las esperadas. Bien, vámonos al caso del genitivo singular. ¿Cómo sería el tema? Agazú, ya. El acento sería perispómeno, agazú. Bien. ¿Qué significaría de un buen, ¿cómo sería con hijo entonces? Pues agazú, huiú. O puede ser tú, agazú, tú, huiú. Que recuerden que es más fácil ver artículos que no verlos. Tú, agazú, tú, huiú, de un buen, de el buen hijo, porque con el artículo pues ya lo definimos. Bien, vámonos al genitivo plural. ¿Cómo sería? Agazón. Aquí estamos recuperando de nuevo. Mira cuántas veces hemos pasado por la misma declinación, ¿verdad? Esto se vuelve muy mecánico. De unos buenos, podríamos decir acá, de unos buenos o de buenos. Ese unos también lo podemos omitir dependiendo de lo que estemos viendo, traduciendo. ¿Y cómo sería el caso del genitivo dual? Muy bien, agathoi. Aquí lo tenemos. Agathoi. De dos buenos, etcétera, etcétera. Y miremos el caso del dativo singular. El tema es agath, ¿cómo debería terminar? Muy bien, con la iota suscrita, la terminación típica del dativo singular.
Recuerden que aquí ya tenemos una expresión más compleja para, con, por, en este caso, un, buen, lo que sea. Vámonos al caso del dativo plural. ¿Cómo sería el dativo plural? Agazois, para, con, por, unos buenos, podríamos decir así. Y finalmente tenemos el caso del dativo dual, que ¿cómo sería? Exacto, conservamos eso. Para, con, por, dos buenos y hagamos alguna mezcla con algún sustantivo. Matematetes. ¿Y cómo sería con los artículos en este caso? Toy, agazoy, toy, macetai. Mire que no cambió ni siquiera el artículo para macetai. Macetai no es masculino, pero tiene esa forma con A que podría parecer al femenino. Esto es claro para todos. Lo otro es exactamente igual. Yo lo voy a hacer simplemente, lo voy a escribir, la declinación femenina para que la miremos. Aquí vamos a hacer las terminaciones que ya conocemos nosotros. Por ejemplo, agafe. No puede ser con alfa porque lo que precede a la terminación no es ni rho, ni iota, ni epsilon. Entonces tiene que ser todo impuro. Agafe, nominativo singular. ¿Cómo sería el nominativo plural? Agathai, buenas. Estamos en el sentido femenino. Buenas. ¿Cómo sería el nominativo dual? Agatha. Dos buenas, diríamos nosotros. Vámonos acá, entonces, con el vocativo singular, ¿cómo sería? Agathé, aquí no tenemos una terminación para el vocativo, ¿cómo sería el plural? Agathai, ¿y cómo sería el dual? Muy bien, Agatha. Vámonos para el caso, aquí yo no he aclarado una cosa, y es que esta terminación en los adjetivos, el alfa del femenino va a ser siempre larga. Pero aquí no afecta en nada. ¿Por qué? Porque el acento está cayendo siempre en el mismo punto al final. Va a afectar es cuando el acento nos caiga en el nominativo en algún otro lado. Bueno, pero esto ya lo determinó y lo escribimos después. ¿Cómo sería el caso del acusativo singular? Agathén, es decir, a una buena, lo que sea. ¿Cómo sería el acusativo plural? Agathas. ¿Y cómo a unas buenas? ¿Y cómo sería el acusativo dual? Agatha. Bien. ¿Cómo sería el genitivo singular? Agathés, de una buena. ¿Cómo sería el genitivo plural? Agathón, de unas buenas. ¿Y cómo sería el genitivo dual? Agathai, ¿no? De dos buenas, etcétera. Vamos a los casos del dativo. El dativo singular, ¿cómo sería? Agathé, para, con, por, una buena. El dativo plural, ¿cómo sería? Agathais, es decir, para, con, por, unas buenas. ¿Y cómo sería el dativo dual? Agathai, con, para, por, dos buenas. Concluimos con el neutro, para que lo miremos y ya lo dejemos así, al menos veamos que el funcionamiento es muy mecánico, esto ya lo saben ustedes, entonces no hay como ningún problema con este tipo de terminación. Entonces tenemos el tema y cómo sería el neutro del nominativo singular. Agazón, recuerde que traduce una cosa neutra, nosotros decimos lo bueno, por ejemplo, bueno. Agazón, nominativo plural. Agaza. ¿Y cómo sería el caso nominativo dual? Agazo. Muy bien. ¿Qué sería? Dos, bueno, lo que sea. ¿Cómo sería el caso del vocativo singular? La misma historia. Agazón. ¿Cómo sería el vocativo plural? Agazá. ¿Y cómo sería el dual? Agazó. Muy bien. ¿Cómo sería el acusativo singular?
Es la misma forma para todos los casos directos, porque ya eso lo hemos anunciado nosotros, que los casos directos repiten la misma forma y el acusativo dual también agaza. Ahora vamos a los casos del genitivo singular, que son como los del masculino. Entonces, agazú, ¿cómo sería el genitivo plural? Agazón, ¿y cómo sería el genitivo dual? Haga, hoy, ¿no? Y ahora vamos a los dativos singulares, a los dativos, el singular sería agazó. ¿Cómo sería el dativo plural? Agazois. ¿Y cómo sería el dativo dual? Agazois. Esto sería toda la representación. Bueno, entonces ese es el paradigma que corresponde a agazos, agacé, agazón. Una cosa que a mí me parece importante, bueno, miren la regularidad de todo, pero una cosa que sí me parece importante decirles a ustedes es cómo el diccionario nos da esto a la hora o cómo lo encontramos en el diccionario. Si se acuerdan ustedes de los vocabularios que yo he dado, algunas ocasiones yo daba todos los 3 términos declinados, tanto en masculino, en femenino o en neutro, pero eso generalmente no se encuentra en los diccionarios. Nosotros vamos a encontrar en los diccionarios los adjetivos con 3 terminaciones de la siguiente manera. Agazos, para el femenino solo aparecerá la terminación en femenino y para el neutro la terminación en el neutro. ¿Qué indica esto? Que yo tenga que conocer cuál es el tema. Pero yo creo que ya el tema lo conocemos, porque si sabemos cómo es la terminación masculina, basta que la quiten y dejen otro. Aquí lo he querido dejar en colores para que ustedes puedan observar eso. Observen acá, por ejemplo, he colocado el tema en color negro, en caracteres negros, de manera que se pueda ver cómo nos va a aparecer eso. Otra cosa que me parece también importante, perdón acá, es que nos demos cuenta de que no solo esa es la manera para citar en los diccionarios, también puede existir esta manera de acá, un poco más compleja. Es decir, colocar la palabra como es el nominativo masculino singular, pero después colocar el número de terminaciones, en este caso 3 terminaciones, incluyendo la del masculino. Eso también se puede encontrar en algún diccionario. En todo caso, lo que se privilegia más en los diccionarios generalmente es esta primera forma por 3 terminaciones. Una terminación para el masculino, otra para el femenino y otra para el neutro. Y obviamente, si ya sabemos cuáles son las terminaciones, pues es muy fácil a la hora de saber cómo declinar, porque al fin y al cabo separo la terminación del masculino singular del tema y me quedó el tema. Esto es claro, no tiene como ninguna dificultad. Dicho esto, quiero proponerles a ustedes que recordemos otro ejemplo, que hagamos otro ejemplo con otro adjetivo. Es lo mismo, es muy mecánico, pero yo quiero que nos fijemos en algo que va a pasar acá. Sobre todo aquí me voy a concentrar tanto en el femenino, que miren ya no termina en eta, sino que termina en alfa, porque alfa está precedida por iota, es alfa pura. Todo para decir que en la declinación de las palabras femeninas hay que tener eso en cuenta. Si es con alfa pura o si es con alfa impura. Y otra cosa es la acentuación. Si ustedes observan, el nominativo masculino tiene el acento proparoxítono. Decimos ja, gi, os. Pero si se fijan en el femenino, tenemos ja, guía. Y en el neutro volvemos a ja, gi, on. Entonces yo quiero trabajar ese aspecto con ustedes como para que al menos la cuestión de la acentuación sepamos dónde hacerla correctamente. Entonces, comencemos diciendo cuál es el tema. El tema es claro, el tema es hagi, independientemente de donde yo haga la acentuación hagi. Ya las terminaciones son otra cosa, os, a, on. Recuerden que este concepto se refiere a santo, santa o aquello que es santo. Entonces vamos a hacer la declinación, incluso recordando el nominativo singular. Ustedes lo que van a hacer es acordarse de una cosa. Este es el elemento importante, sobre todo para la acentuación. Cuando vamos a declinar adjetivos, tenemos que saber cómo es el adjetivo, cómo está acentuado el adjetivo al nominativo masculino singular. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía para acentuar en la declinación teníamos que buscar el masculino,
el nominativo singular, o masculino, o femenino, o neutro, y que a partir de cómo esté en el nominativo singular, pues se hace la acentuación respectiva. Aquí, en cambio, vamos a tener el nominativo singular como la base de toda la acentuación, incluso la femenina e incluso la acentuación del neutro. O sea, este es la base. Aquí, donde caiga el acento, y como caiga el acento, es donde se debería quedar en toda la declinación masculina, pero también femenina, pero también neutra. Y obviamente observando las reglas, ya nosotros las reglas las conocemos. Entonces, hemos dicho que al nominativo tendremos, ¿cómo es la terminación del nominativo singular? Os, por el concepto santo, y que vamos a tener el acento así, hagios. O sea, tenemos una palabra proparoxítona. Recordemos que hay una regla para las palabras proparoxítonas, la cual dice que el acento se puede quedar ahí siempre y cuando la última sílaba sea breve. De resto, tendríamos que variar o mover según lo que nos vaya apareciendo. Tenemos hagios, ¿ok? Nominativo singular. ¿Cómo sería el nominativo plural? Exacto, tendríamos hoy. Pero entonces, ¿dónde colocamos el acento? Aquí vale la misma fórmula de la segunda declinación, donde decíamos que la terminación hoy para el nominativo y el vocativo plural se consideran breves, pese a que sean diptongos. Entonces, el acento lo voy a dejar ahí porque la última sílaba es breve. Hoy, es decir, santos. Y vámonos al caso del nominativo dual. ¿Cómo termina el nominativo dual? En una omega. Por tanto, en este caso sí no puedo dejar el acento en posición proparoxítona porque la última sílaba es larga, lo debo de mover una sílaba más y me queda hagi o para hablar de dos santos, dos cosas santas, bueno, lo que sea que pueda meterse ahí. Vámonos al caso del vocativo singular, que en este caso la terminación es y tenemos el acento se queda donde y cómo porque no hay por qué moverlo. Hagie o santo, vocativo singular o santo, hagie. Vamos al vocativo plural. Como en la terminación del vocativo plural, lo acabamos de ver, es la misma hoy que se considera breve para efectos de la acentuación, por lo cual dejo el acento en posición proparoxítona. Hagi hoy. Aquí tenemos o santos. Y en el vocativo dual repite exactamente el nominativo singular, singular y plural. Perdón, ya estoy enredado yo. La acentuación va a variar porque tenemos una vocal larga, por lo cual tengo que mover el acento. Es decir, repite el nominativo dual. Hagi o dos santos. Hagi o. En el caso del acusativo singular tenemos el tema, ¿cuál es la terminación singular? On, como es una sílaba breve, entonces el acento lo puedo mantener, ha-on, a un santo. Vamos al acusativo plural como la terminación, siempre de la segunda declinación. Aquí ya la terminación es larga, corremos el acento, una sílaba, hagius, para decir a unos santos. Y en el caso del acusativo dual, pues como el nominativo y como el vocativo dual, la misma terminación, por lo cual pues yo tendré que simplemente colocar la omega y el acento lo moveré de una posición hagio a dos santos. Vamos a los casos indirectos, es decir, el genitivo singular que debería terminar en U, por lo cual muevo también el acento, es sílaba larga la final, hagiu, de un santo. ¿Cómo sería el genitivo plural? Exacto, tenemos la terminación o la universal para estas terminaciones. El acento también lo debo de mover porque la terminación es larga, me queda hagion por santos, unos santos, santos. Y finalmente, el caso genitivo dual me quedaría de la siguiente manera, hagi oin. La terminación oin también debo de mover el acento
porque aquí se trata de una terminación larga, para decir de dos santos, Hagi Oin. Vámonos al caso del dativo singular, ¿cómo debería terminar? Exactamente, una O con la iota suscrita. Esto es un diptongo impropio, por lo cual es largo. Muevo el acento, Hagi O, para decir con, para, por, un santo, Hagi O. Ahora me voy al caso del dativo plural. ¿Cuál es la terminación del dativo plural? Ois, muy bien, por lo cual sílaba larga tendré que mover el acento. Hagi ois, para, con, por, unos santos. Y finalmente el dativo dual, que es como el genitivo dual en forma, es decir, agrego oin y el acento pues lo tengo que mover porque la terminación es larga. Hagi oin. Entonces aquí para decir para, con, por, dos santos. Observen que es muy regular todo esto, no hay grandes cambios y que podría yo evitarme todo eso mostrando el cuadrito final, pero aquí lo que quiero es, recuerden, aprender la cuestión de la acentuación, sobre todo para lo que se viene, es decir, al declinar esta misma palabra en la forma femenina. He dicho que todo depende del nominativo masculino singular, recuerden, solo en cuanto al adjetivo, para lo otro es otra historia. Pero los sustantivos, yo sigo, por ejemplo, en el masculino, el nominativo singular masculino, en el femenino, el nominativo femenino singular, en el neutro lo mismo. Pero en los adjetivos, miremoslos como un solo grupo. Y el acento va a depender de donde caía del nominativo masculino singular. ¿Dónde era el acento en el nominativo masculino singular? Estaba sobre alfa, o sea, en posición proparoxítona. Ahora vamos a tener en cuenta algo. Aquí, ¿qué clase de terminación debo de colocar? Una alfa, porque lo que tenemos acá es una vocal que me dice que esa alfa es pura. Entonces yo utilizaré la primera declinación de la alfa pura. Recuerden que alfa pura está precedida por iota, por epsilon o por rho. ¿Qué más se me dice? Se me dice, atención, para cuestión del acento, que alfa será considerada larga. Entonces, claro, si ahorita teníamos el acento así, ya no lo podré dejar así porque depende del nominativo singular que lo escribo acá, que era ha, gi, os. Ya no lo podré dejar acá, sino que lo tendré que mover acá, hacia la iota, porque alfa en esta declinación del adjetivo siempre se considera larga. Yo había dicho, cuando les había expuesto este tema de la primera declinación en alfa pura, que había una serie de terminaciones como aya, ella, uya, tria, y bueno, etcétera, para no decir todo eso, que en donde generalmente el alfa se considera larga, pero ahí la consideraríamos breve. Yo había hecho eso como excepción. Pero aquí, esta excepción, pues no va a funcionar. Aquí sí o sí, el alfa la vamos a considerar siempre larga. Y por eso, miren que el acento, esta es la versión del masculino singular, teníamos una palabra proparoxítona. O sea, el acento estaba en posición de la tercera, de la antepenúltima sílaba. Pero como aquí el alfa es larga, pues me toca moverlo. Entonces, esta palabra me sirve para decir santa o una santa. ¿Es claro esto? Entonces, bajo esa misma determinación, hacemos todos los otros casos. Observemos el nominativo plural. ¿Cuál es la terminación del nominativo plural? Hay, muy bien. Ahora, atención porque hemos dicho que hay para cuestiones de la acentuación, tanto en el nominativo como en el vocativo, se considera un diptongo breve. El diptongo es siempre largo por naturaleza, pero en estas declinaciones lo consideraríamos breve. Por lo tanto, ¿dónde coloco el acento? Lo dejo en la primera alfa, es decir, en posición proparoxítona. Entonces me queda como hagiai. Mire que cambia. Yo hago estas explicaciones porque muchas veces esto no lo hacen, esto no lo explican. Y claro, entonces el estudiante cuando tiene que responder por la declinación del adjetivo se tiene que aprender esos acentos ahí donde están colocados de memoria. Y de memoria de verdad que es muy difícil uno acordarse siempre de las cosas.
y de memoria uno no explica. Entonces, porque uno no explica, entonces uno dice, esto será capricho de la lengua. Que digo, hagia, hagia, pero que cuando llego al plural del nominativo tengo que decir hagiai. Ya ustedes saben por qué entonces. Esto sería el concepto de santas o unas santas. ¿Y cómo sería la terminación del nominativo dual? A, que también la vamos a considerar larga. Recuerden que esta alta siempre va a ser larga. Por lo tanto, el acento lo tengo que mover sí o sí. Entonces, hagi, a. En este caso, entonces, la traducción es dos santas. Hagi, a. La larga, entonces hay que pronunciarla de manera larga. Vamos, ahora sí, ya nos movemos al vocativo singular. La misma historia porque la terminación es alfa, por tanto seguimos con hagia o santa. Vamos al vocativo plural, colocamos el tema, la terminación es ai y ya sabemos este ai qué es. Es breve, por lo tanto vamos a mantener hagiai. Borro esto mejor para que quede mejor hecho. Hagiai porque ahí se considera breve, ya lo sabemos. O santas. Y ahora vamos al caso del vocativo dual, donde coloco el tema, coloco el espíritu y la terminación del vocativo dual es como la del nominativo. Por tanto, esto será hagia para decir o dos santas. Vamos al caso del acusativo. El caso del acusativo me da una terminación. ¿Y cuál es esa terminación singular? An, muy bien. El acento también lo tengo que correr porque esta es una alfa larga. Hagi an, a una santa. Hagi an. El caso del acusativo plural, ¿cómo terminaría el acusativo plural? As, muy bien. Aquí también debo de correr el acento porque se trata de alfa larga. Hagias, a unas santas. Hagias. Vamos al acusativo dual que repite la terminación del nominativo y del vocativo dual. Hagia, a dos santas. La mecánica es esa, el acento yo creo que ya se comprende cómo o por qué funciona así, entonces podemos seguir un poquito más rápido. ¿Cuál es la terminación del genitivo singular? As otra vez, recuerden que aquí tenemos que tener cuidado con el acusativo plural. Muevo de nuevo el acento, no lo puedo dejar donde lo encontraba en el nominativo singular masculino, porque as es largo, esa alfa, entonces hagi as, que quedaría traduciendo de una santa. Vamos al genitivo plural, coloco el tema y la terminación, ¿cuál sería? On, atención. Hemos dicho que en la primera declinación sí o sí vamos a colocar siempre el acento perispómeno acá. Pero aquí es donde nosotros vamos a hacer una excepción. Vamos a seguir trabajando como si esa regla no existiera, pero solo con respecto a los adjetivos. Por lo tanto, aquí no hay excepción. Aquí no marcamos sí o sí el genitivo plural con ese acento perispómeno. Aquí continuamos normal. En la ¿ah? Exacto, tendría que moverlas. En el nominativo masculino singular está en esta posición, pero como ya tenemos una terminación larga, tenemos sí o sí que moverlo, como dices tú, Andrés. Correcto. Hagi o. Entonces aquí tenemos nosotros el genitivo plural por de unas santas. ¿Es claro esto? Bueno, entonces recuerden que en la primera declinación sí o sí, sea masculino o femenina, en esa declinación de sustantivos, el genitivo plural siempre va marcado con acento perispómeno, por una razón que yo explicaba en ese momento. Aquí, en cambio, no obedecemos a esa regla. Aquí seguimos siempre pensando en el nominativo singular masculino. Bien, hagi y on. Y al plural, perdón, y al dual, ¿cuál es la terminación que manejaremos? Ain. Obviamente tenemos una terminación larga, por lo cual tendremos que mover el acento sí o sí. Ha, gi, ai. Ha, gi, ai.
Y esto para decir de dos santas, Hagi Ain. Ahora nos movemos al dativo singular. ¿Cuál es la terminación del dativo singular en el alfa pura? Exacto, es una alfa con iota suscrito, o sea, un diptongo impropio. El acento, por lo tanto, sí o sí lo tengo que mover. Mire que casi siempre lo tengo que mover. Hagi Ay. Esto para traducir para, con, por, una santa. En el dativo plural, ¿cuál es la terminación? Ais. También me toca mover el acento. Hagi Ais. Y esto me da a mí entonces para, con, por, unas santas en plural. Y finalmente, el caso del dativo dual, coloco lo mismo del genitivo porque, pues al fin y al cabo, la misma terminación, tengo que mover el acento, hagi, ay. ¿Lo ven ahí? Miren, entonces para, con, por, dos santas. Ahora, hecho esto, podemos pasar al neutro y el neutro es pura mecánica también. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta este momento, es decir, colocar, basarnos en cuanto a la acentuación en donde estaba el acento en el nominativo masculino singular y colocar terminaciones. Nominativo singular lo conocemos muy bien, termina en on, y entonces el acento lo puedo dejar al principio, posición proparoxítona, porque la terminación es breve. Nominativo singular, ha-, santo. Nominativo plural, ¿en qué termina? En alfa. ¿Y esta alfa cómo la consideramos? Esta la vamos a considerar breve. En el neutro es breve. Entonces será ha-, ha-. Esto también para decir santos, pero en ese sentido neutro. Santos, ha-, y en el nominativo dual, ¿cuál es la terminación que hemos estado manejando? Es como la del masculino, es una omega, por lo tanto aquí el acento sí o sí lo tengo que correr para decir dos santos. Hagi o, hagi o. Ya recordemos que los casos directos repiten, entonces pues no me voy a poner a hacer esto porque es exactamente igual al nominativo singular, el vocativo plural es igual al nominativo plural, entonces yo puedo colocar ha, gi, a, y lo mismo sucede para el caso del vocativo dual, ha, gi, o. La misma forma, los casos directos son iguales, por lo tanto el acusativo singular será como los anteriores. Entonces tengo acá ha, gi, on. El caso del acusativo plural será entonces ha, gi, a. Recuerden esta alfa breve. A una santa en este, o perdón, a un santo en este caso del neutro. Y el acusativo dual hacemos lo mismo, ha, gi, o. Si me estoy excediendo en velocidad, me dicen, yo paro. Pero pienso que ya es mecánico. Si alguno está confundido, no es problema, me pueden decir, yo vuelvo a repetir. Aguío, donde vuelve a cambiar en los casos indirectos, pero que son exactamente iguales a los casos masculinos. Entonces, en el neutro, yo tengo hagi. ¿Cuál es la terminación? U. Por lo tanto, de un santo, hagiu. Ahora el genitivo plural, hagi, on, exactamente igual al masculino, de unos santos, y el caso del genitivo dual que sería hagi, oin, de dos santos. Y concluimos en la exposición de estos adjetivos a tres terminaciones de la primera clase con el dativo singular, que sería hagi, o con este diptongo impropio, para, con, por, un santo. En el dativo plural tendríamos hagi, ois, para, con, por, unos santos. Y finalmente el dativo dual, hagi, oin, para, con, por, para, dos santos. Aquí el cuadro completico. Entonces, ¿dónde hay que poner atención? Pienso yo, primero acá, en el neutro, recordando que esa alfa es breve. Y la coloco, acá le hago el signito. Y donde más hay que hacer el cambio, hay que hacer la consideración
en la primera declinación porque esa alfa se considera larga. Otra consideración a hacer, queridos muchachos, recuerden que la base para la acentuación se encuentra acá en el nominativo masculino singular. De hecho, todo lo otro es regular, recuerden, exceptuando acá, ahí no nos podemos dejar perder de la idea de la teoría de la acentuación en la primera declinación, porque aquí todo va a depender de esto que tenemos como masculino nominativo singular. ¿Es claro para todos ustedes esto que yo estoy proponiéndoles acá? Bien, dicho esto, muchachos, pues observando las diferencias que nosotros hemos visto en las declinaciones femeninas, entonces vamos a utilizar básicamente dos de las declinaciones de ese modelo de la primera declinación. Vamos a utilizar aquella que sirve como modelo al alfa impura larga, es decir, siempre vamos a tener una eta a lo largo de los casos singulares, y vamos a tener también la declinación o el modelo del alfa pura. Y esa alfa pura la vamos a considerar siempre larga para propósitos de la acentuación. Una alfa pura larga. Pienso que esto sea claro, no hay problemas. Bien, voy a seguir entonces acá. Esto ya lo había dicho, para la cuestión de la acentuación vamos a tener como base el nominativo singular masculino, es decir, cómo y dónde se encuentra el acento acá, con eso vamos a jugar a lo largo de las declinaciones de los tres géneros. Y finalmente, en cuanto a las palabras femeninas con terminación en alfa impura, lo que había dicho ya, se va a considerar siempre esta alfa como larga durante toda la declinación, y el genitivo plural va a seguir jugando en esa lógica y no en la de los sustantivos de la primera declinación, es decir, colocando esto que colocábamos así matemáticamente, es decir, sin muchos movimientos y sin muchas consideraciones. Esto simplemente estoy aquí en teoría proponiendo lo que acabo de explicar, o en escrito lo que acabo de explicar antes. Finalmente había dicho yo sobre el I, recordar que ese I siempre se considera breve. Por lo tanto, en ese caso, pues he colocado el acento de manera proparoxítona, pues porque así venía en el modelo del nominativo masculino singular. Dicho esto, queridos muchachos, yo pienso que podemos dar por concluido en términos generales lo que sería los adjetivos de primera clase con tres terminaciones, o como se dice, con tres entradas. Otros los dicen con tres salidas. Bueno, ustedes imagínense que puede hacer entrada o salida da lo mismo. En todo caso, tienen tres maneras, es decir, una para cada género. Ahora, yo quiero enfocarnos en esto, que son los adjetivos con dos terminaciones, para que veamos cómo funcionan esas, obviamente, terminaciones. Quiero recordarles a ustedes, queridos muchachos, que cuando hablamos de adjetivos con dos terminaciones, tenemos que recordar que estos adjetivos de primera clase se construyen también como los anteriores, en este sentido. Vamos a utilizar la segunda declinación masculina para declinar palabras tanto en masculino como en femenino. Esa es la primera entrada o la primera terminación. La otra terminación vamos a utilizar la segunda declinación neutra para declinar el neutro. En otras palabras, muchachos, lo que nosotros vamos a tener acá es esto. Observen. Vamos a hacer el ejemplo con adiunatos, adiunaton. Eso es lo que nos va a aparecer. Nada más dos terminaciones. Pero atención que en la primera terminación yo voy a seguir tanto o la voy a aplicar tanto para palabras femeninas como palabras de orden masculino. O sea que nada más voy a tener una única forma que va a ser común para lo masculino, para lo femenino. Pongámonos un ejemplo. Este es un nominativo. Si me pongo un ejemplo, busquemos la palabra antropos. Bueno, adiunatos, para quienes de pronto todavía no hayan adivinado qué puede ser, significa imposible. Digamos hombre imposible, aunque pues no tenga como mucha, digamos, mucha razón esa, bueno, digamos que hay un hombre imposible. ¿Cómo diría hombre imposible?
Yo diría joántropos, pero también tengo que colocar jo como artículo porque deben concordar en todos no solo caso, género y número, sino también determinación. Joántropos, joadiúnatos, o simplemente ántropos adiúnatos, o adiúnatos ántropos. Miren que la terminación masculina ahí coincidió. Muchachos, pero si dijésemos verdad imposible, ¿cómo es que la palabra verdad? Aletheia, entonces yo tendría que decir, aletheia es femenino. Ge aletheia, ge adiúnatos. Así la terminación no concuerde con todo lo otro, sí realmente es femenino porque hemos dicho que es una misma forma, la forma masculina, pero que también se aplica a lo femenino. Entonces yo podría decir tranquilamente acá, ge aletheia. Miren las terminaciones, ge adiúnatos. ¿Se comprende esto? Todas las palabras aquí están en femenino, tanto artículos como sustantivo y como el adjetivo están en femenino. ¿Es claro esto? Respecto a su construcción, la construcción, muchachos, es fácil, es la misma historia que hemos manejado hasta este momento. Yo la voy a hacer por hacerla, pero la verdad yo pienso que ustedes ya pueden concluir. Entonces, para el género masculino y para el género femenino, vamos a utilizar las terminaciones de la segunda masculina. Entonces, empecemos. Aquí también voy a utilizar el tema de los acentos como para que nos ayuden. Comienzo con un espíritu y agrego la terminación que puede ser para el género masculino, para el género femenino. Adiúnatos. Miren el acento donde cae. El acento cayó ¿en cuál posición? Paroxítono, en la antepenúltima sílaba. Adiúnatos. Imposible, sea masculino, sea femenino. Vámonos al nominativo plural. Coloco el tema. ¿Y cuál es la terminación? Nominativo plural. Hoy. El acento lo dejaré en el mismo punto porque recuerden que esa terminación siempre se ha considerado breve, pese a que es un diptongo. Adiúnatoi, para decir imposibles, sea que se refiera a lo masculino, sea que se refiera a lo femenino. Vamos al caso del nominativo dual. ¿Cómo sería? Exacto, muy bien. Ya tengo que mover el acento porque la última sílaba reguladora se hizo larga. Adiunato. Para decir dos imposibles, sean femeninos, sean masculinos. Vámonos al caso del vocativo singular. ¿Cómo sería? Muy bien, agrego una epsilon y puedo dejar el acento donde estaba. Adiúnate. Para cuando ustedes estén, por ejemplo, invocando alguna cosa imposible, digan adiúnate o imposible, masculino o femenino. En el caso del vocativo plural, ¿qué terminación coloco? Adiúnatoy, porque seguimos con la misma idea de una terminación breve, adiúnatoy. Y finalmente el caso del vocativo dual, adiunato, o dos imposibles, si se pudiera hacer que hay dos imposibles, masculinos y femeninos. Vamos al caso del acusativo singular, coloco el tema de nuevo, ¿y cuál es la terminación? On, o sea que puedo dejar el acento, donde lo encontré en el masculino singular, masculino femenino singular, adiunaton, a un imposible. ¿Cómo sería el acusativo plural entonces? Acentuado incluso antes de escribirlo. Adiunatus, tuve que mover el acento a unos imposibles masculinos o femeninos. Y en el caso del acusativo dual, adiunato, a dos imposibles, sean masculinos o femeninos. Vamos a los casos indirectos. Genitivo singular, ¿cómo sería? Muy bien, adiunatu. Esto es decir, de un imposible o de una imposible. Vamos al genitivo plural, ¿cómo quedaría? Adiunaton. Es decir, de unas o de unos imposibles. ¿Y cómo sería el genitivo dual? Adiunatoin. De dos imposibles, masculinos o femeninos. Vámonos al dativo singular, ¿cómo debería quedar?
Muy bien, adiunato, para, con, por, un o una, imposible. Caso del dativo plural, ¿cómo quedaría? Muy bien, adiunatois, para, con, por, unas o unos imposibles. ¿Y cómo quedaría el caso del dativo dual? Adiunatoin, con, para, por, dos imposibles. ¿Queda claro esto? La misma historia para el neutro. Nominativo singular quedaría como adiunaton por la terminación, imposible. El nominativo plural quedaría adiuna. Bueno, si era bueno hacerlo entonces, adiunata. Porque recuerden que esa alfa se considera breve para la acentuación. ¿Cómo sería el nominativo dual? Adiunato. Adiunato. Bien, vamos al vocativo singular. ¿Cómo sería la forma? Adiunaton, porque es como la del nominativo. ¿Cómo sería la del vocativo plural? Ya la sabemos. Adiunata. ¿Y cómo sería la del vocativo dual? Adiunato. Muy bien. Ahora el acusativo que repite. ¿Cómo sería la forma del singular? Adiunaton. La del acusativo plural, ¿cómo quedaría? Adiunata. Muy bien. ¿Y la del acusativo dual, cómo quedaría? Adiunato. Bien. Ahora el genitivo se parece al masculino. ¿Cómo sería el genitivo singular? Muy bien, adiunatu. ¿Cómo sería el genitivo plural? Adiunatonum. ¿Y cómo sería el genitivo dual? Adiunatoi. Ahora vamos al dativo. Dativo singular, ¿cómo sería? Sería muy bien. Adiuna. Me equivoqué acá, perdón. Singular. Estoy yo enredadito. Adiunato. ¿Cómo sería el dativo plural? Muy bien, adiunatois. Y finalmente, ¿cómo sería el dativo dual? Muy bien, adiunato. Observemos entonces acá el paradigma completo. Observen que entonces tenemos una forma única y exclusiva, obviamente para el neutro, y una forma única y exclusiva para el masculino y el femenino. De resto, por cuanto respecta a la acentuación, vamos a seguir los mismos criterios que nosotros hemos utilizado hasta el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Queda claro esto? Bien. Entonces, en el diccionario, ustedes van a encontrar los adjetivos a dos entradas de esta manera, como la de las tres entradas, solamente las dos terminaciones, y la otra forma es adiunatos colocando un numerito, el numerito 2, que significa que ese adiunatos tiene dos terminaciones. Basta. Es la única claridad que había que hacer. Ahora sí, vamos a un tema nuevo, stigma prima, la descripción morfológica de los adjetivos. ¿Qué hay que decir? Que con base en lo que hemos estudiado ya, debemos describir también los adjetivos. En gran parte tendremos que hablar de los adjetivos con las mismas características de los sustantivos, pero en algún momento no podremos decirlo. Por ejemplo, nosotros habíamos utilizado para los adjetivos decir a qué declinación pertenecían, si a primera, segunda o tercera. Aquí no lo podemos hacer. Aquí simplemente tendremos que hacer algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a describir morfológicamente? Primero, lo clásico, definir cuál es la categoría gramatical. En este caso diremos adjetivo, pero tendremos que decir si es de primera o de segunda clase. ¿Se necesita realmente eso en la descripción morfológica? No. Pero eso es para habituarnos nosotros como estudiantes a identificar a qué clase pertenece un adjetivo u otro. Realmente bastaría solo con decir adjetivo. Pero recuerdo, de primera o segunda clase es para que al menos quienes están estudiando, iniciándose en el estudio, sepan cómo ubicar un adjetivo en un lugar o en otro. Entonces, con solo ver, no digan, esto es de primera clase, esto es de segunda, tengo que aplicar una cosa a la otra. La clase. En esta clase, la clase no se refiere a primera o segunda, sino al tipo de adjetivo. Es decir, si es calificativo, si es posesivo, si es determinativo, si es cardinal, si es ordinal. Eso lo iremos viendo en su debido momento.
Lo otro es el caso, obviamente, si está concordando con un sustantivo, tiene que tener caso. Ustedes pueden decir nominativo, vocativo, acusativo, genitivo o dativo, dependiendo de cómo esté declinado. El género, claro, masculino, femenino, neutro, eso habrá que decirlo. Y también el número, es decir, singular, dual o plural, dependiendo de a qué cosa se esté refiriendo. Recuerden que eso lo detectamos gracias a las terminaciones. Además, nos deberán decir del adjetivo. ¿De qué adjetivo viene? Es decir, citarnos el adjetivo, si es de primera clase, con sus tres terminaciones o con sus dos terminaciones, si es de segunda clase, con sus tres terminaciones o sus dos declinaciones. ¿Y qué traduce ese adjetivo tipo que tenemos ahí? Para que hagamos un ejemplo, he traído un pequeño texto ubicado de Catamarco, Marcos capítulo 1, versículo, como no suele faltar, pero aquí no voy a repetir, versículo 11. ¿Alguno de ustedes, por favor, que lo lea? En algún momento yo había también puesto este como ejemplo. Uranon. Observe que hay un punto en alto, lo cual eso ya es una señal para decirnos aquí hay una proposición. Y la podemos tratar de estudiar. ¿Cuál es el verbo en esa proposición? Egéneto, recuerden que esto es un auristo, tercera persona del singular. Recuerden que viene del verbo ginomai. Esto sería un verbo de ponente, ginomai. Egéneto es una expresión muy típica para decir y sucedió, y fue, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, queridos muchachos? Tendríamos que buscar el sujeto, obviamente, de esto. ¿Qué es lo que sucedió? El sujeto tiene que estar en nominativo. Foné, ¿qué es foné? Voz. Y sucedió una voz de los cielos. Generalmente no vamos a traducir y sucedió una voz de los cielos. Nosotros vamos a decir y se oyó una voz de los cielos. Pero literalmente el texto dice Egéneto. O sea, que la voz es más bien como un fenómeno, como algo que está aconteciendo, más que se oyó, porque el verbo no aparece oír dentro del texto. Y sucedió una voz en el cielo, no. Y se oyó una voz en el cielo o de los cielos, porque recuerden que este ek está indicado para hablar de proveniencia, es una preposición, recordémosla, ya la hemos estudiado. Y bueno, y dice el texto normalmente en nuestras Biblias, ¿qué decía? ¿Y qué era lo que decía? Muy bien, tú eres el hijo de mí, el amado. Miren, ustedes tradujeron sin ponernos a buscar predicados ni nada de eso, ya lo ven ustedes ahí. El verbo lo tienen ustedes ahí, en ese verbo ei. Miren, yo les he dicho, si hay verbo, ¿para qué colocar pronombre? Pero entonces el pronombre cuando se coloca es para enfatizar. Si yo digo ei, ya está ahí el tú. Pero se quiere enfatizar, entonces se colocó el pronombre. Esa es la voz que se escucha desde los cielos diciendo, tú eres, miren la configuración, el hijo, el amado. O sea que el adjetivo para describir un sustantivo debe concordar con él. Si el adjetivo tiene artículo, perdón, si el sustantivo tiene artículo, se supondrá que el adjetivo también lo tenga. Porque si no lo tiene, entonces estamos hablando de otro tipo de cosa, que la veremos más adelante. Entonces, tú eres el hijo, obviamente esto es un pronombre, ya lo sabemos, de mí, el amado. Esto sería más difícil acá, pero si podemos traducir esto. ¿Cómo traducirían ustedes esto? En ti, bravo. Vamos a colocar en ti, eudóquesa. ¿Ah? Aquí no, aquí es un auristo. Es un auristo indicativo de primera persona. Un verbo que se llama o que se dice eudoqueo. Eudoqueo significa complacerse. Entonces, en ti me he complacido. O como nosotros normalmente traducimos este tipo de verbo, en ti me he complacido, en ti he encontrado mi complacencia, o las miles de traducciones que uno le ve a eso, porque hay algunos que matizan más o menos este verbo. Bueno, la hora de la verdad a mí no me interesa tanto
toda la traducción como si el adjetivo que ustedes ven acá. Digamos que lo voy a extraer para analizarlo. O sea, ya hemos hecho un análisis somero, sabemos qué significa, qué traduce este texto, pero resulta que a mí me toca hacer un análisis morfológico más preciso de cada palabra. Entonces, en cuanto al adjetivo, hagámoslo. He extraído el adjetivo agapetos. Entonces, categoría gramatical, adjetivo, en este caso, de primera clase. Yo sabré de primera clase sobre todo por las últimas enumeraciones. ¿Qué tipo de adjetivo es este? Es un adjetivo ordinal, numeral. ¿Qué piensan ustedes? Es un adjetivo calificativo. Yo estoy calificando al hijo como amado. ¿En qué caso está este agapetos? En nominativo, ¿cuál es el género? Masculino, ¿cuál es el número? Muy bien. ¿De qué adjetivo viene? Agapetos, agapete, agapetón. Esto me lleva a mí a decir que es un adjetivo de primera clase. Porque recuerden que para la primera clase yo tengo que identificar que el masculino y el neutro estén hechos con la segunda declinación. Porque si están hechos con la tercera declinación, entonces pertenecerían a la segunda clase. Esa es la clave. Ustedes observen acá os, observen acá on. No les digo con el femenino, porque el femenino nos ayuda a identificar a qué clase pertenece esto. Porque el femenino simplemente se extrae de la primera declinación. Pero los adjetivos de primera clase se diferencian de los de segunda, porque los de la primera clase utilizan para el masculino y el neutro la segunda declinación masculina y neutra, mientras que los de segunda clase utilizan para el masculino y el neutro la tercera declinación. ¿Es claro esto? Y finalmente yo tengo que traducir agapetos. Aquí es muy fácil porque simplemente traduzco amado. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos.